¿cómo querer tener hijos en este mundo tan dramático, tan caótico, tan espantoso? Esa fue la primera opinión ajena que yo recibí en relación con la posibilidad de ser padre. En mi vocación, mi llamado profesional, que se me ocurrió en algún momento pensar en la vida religiosa, en ser jesuita, cuando yo pensé en la paternidad dije, no, o sea, no tengo que darle vueltas a esto, ¿no? Yo necesito ser papá. Dicen que los hijos son los grandes maestros, siempre. En mi caso, y a mí como me gusta verlo, es que la diferencia entre unos hijos neurotípicos o hijos con alguna neurodivergencia es que son los grandes maestros, pero que no vienen a enseñarnos, vienen a que les aprendamos si estamos dispuestos, ¿no? Porque es la paternidad llevada al extremo, que son los mismos desafíos que puede tener la paternidad, pero exacerbados obviamente por una condición. Porque yo creo que todas las personas nos educamos en el machismo, ¿no? Podemos irnos reeducando hacia la igualdad, pero nos educamos en una sociedad machista. Nadie en este país, yo creo que ni siquiera en Dinamarca o en Noruega, nacimos bajo el ámbito del machismo. Marilu, tenemos un episodio muy especial. Muy especial, Ernesto. ¿Cómo estás hoy? Pues contento y emocionado porque creo que además de tener invitados especiales, el tema, pues es la primera vez que lo vamos a tocar y... Es un tema muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y muy relevante. Claro que sí, platícanos. Hoy vamos a hablar de paternidades y les vamos a presentar 3 diferentes experiencias de hombres que han llevado su paternidad de acuerdo a sus estilos de vida y cómo cada uno ha pues desarrollado esta paternidad. Estamos muy acostumbrados a hablar sobre el papel que desempeñamos las mujeres maternando, sobre distintos modelos de ser madre, desde las madres por elección, las madres que les tocó por alguna razón de la vida, pero nunca habíamos hablado de la paternidad. Uh-huh. Así es que va a estar muy bonito este programa y muy interesante y los invitamos a que nos escuchen. Así es, así que bueno, pues vámonos del otro lado. Vámonos con nuestros invitados. Para arrancar este episodio. Así es, Ernesto, muchas gracias. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que mueve realmente a las personas que buscan cambiar el mundo? En Historias detrás de las causas presentamos a los verdaderos protagonistas de la filantropía. No solo hablamos de cifras o impacto, exploramos las experiencias de vida y las trayectorias profesionales de expertos que han decidido hacer del bienestar común su misión de vida. Bienvenidos a Historias detrás de las causas. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Muy contento. Hoy tenemos un episodio especial, como ya les mencionamos, y recuerden que el podcast lo pueden ver y escuchar en las distintas plataformas. Estamos en Amazon Music, en Apple Podcast y ¿dónde más? En YouTube y en Spotify. Así es. Y por favor, bueno, pues preséntanos a nuestros invitados, que en esta ocasión los vamos a presentar desde otro lado de su vida. Desde otro lado, así es. Bueno, pues como les comenta Ernesto, tenemos a 3 grandes invitados. Ricardo Bucio. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Él es presidente ejecutivo de CEMEFI. Tenemos a Gerardo Gaya. Gerardo, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Él es el director y fundador de Iluminemos por el Autismo. Y al profesor Juan Manuel Silva Camarena. Él es catedrático de Filosofía de la UNAM. Pero en esta ocasión los invitamos por sus roles como padres, que nos es muy importante y muy relevante, porque casi no se habla de las paternidades. Entonces, queremos preguntarles cómo es para ustedes o cómo ha sido para ustedes ejercer su paternidad. Así es que... Me gustaría nada más para el arranque, generalmente, y estamos acostumbrados en casa, en la familia, que a las niñas son siempre, cuando chiquitas, siempre les preguntan, y la muñeca, y que van a ser mamás, y la cuidan a su muñeca como si fuera su hijita, pero los hombres no somos educados de esa manera para la paternidad. Entonces, desde ahí vamos a platicar desde esa parte de nuestra infancia, esa historia, cómo fue para nosotros, en su caso, digamos, desde chicos. ¿Cómo veían, soñaban con ser papás o llegó ya años después? Jugábamos a lo que los típicos niños todos jugamos, pero jamás pasó por nuestra mente ser papás, o sí había esa ilusión de yo quiero algún día tener hijos.
Sí, claro. ¿Y cómo impactan estas historias de la infancia en los roles que vamos asumiendo como adultos? Creo que eso sería muy interesante. Así es que, Ricardo, si gustas empezar y abrir este espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación y por el tema, porque sí es difícil hablar de esto. No, yo nunca ni me imaginé ni tenía deseos, una perspectiva de ser papá, pero sí tenía de ser hijo. Voy a tratar de explicarme. Bueno, yo tuve una relación muy buena con mi papá y en la casa de junto vivía el hermano de mi mamá que era mi padrino y era muy claramente mi segundo papá, ¿no? Yo tenía mi papá y con otras cosas las compartía con mi padrino y luego tengo un hermano, somos 9 en la familia, yo soy el noveno, tengo un hermano que es el segundo con el que tengo una muy buena relación y desde chiquito me paternaba también, ¿no? Y yo dije, me lleva pocos años, pero representa una figura paterna para mí. No lo fraseaba así en ese momento, pero me parecía claro. Los demás eran mis hermanos, ¿no? Pero no. Y luego cuando conocí a mi suegro me fui haciendo una relación muy buena con él. Finalmente mi suegro tuvimos una relación muy, muy buena y antes de morir acordamos que ya había muerto mi papá, acordamos que él iba a sustituir a mi papá. Entonces yo tuve un cuarto papá con él. Cuando me casé, conocí a una familia en una comunidad rural de Chihuahua y esa familia, ahí los papás de esa familia nos dijeron, pues también me llevaban pocos años, quizá 12, 13, pero nos dijeron, tú eres nuestro hijo mayor. Y desde entonces lo soy. Entonces yo digo, yo tengo de alguna forma 5 papás. La figura la figura paterna me importó mucho, aunque yo no tenía en la perspectiva, pero después sí, en mi vocación, mi llamado profesional que se me ocurrió en algún momento pensar en la vida religiosa, en ser jesuita, cuando yo pensé en la paternidad dije, no, o sea, no tengo que darle vueltas a esto, ¿no? Yo necesito ser papá. Bueno, nunca pensé en ser papá, ni tuve tanta suerte como Ricardo. Cuando estaba yo cursando la licenciatura en filosofía, los compañeros estudiantes suelen ser bastante soberbios con el saber, creen que ya saben todo y es poquito lo que les falta saber. Entonces, cuando supieron que yo me iba a casar con una compañera de filosofía que estaba en la misma facultad, en la misma escuela, me pusieron una cara así como de, ¿y eso por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo querer tener hijos en este mundo tan dramático, tan caótico, tan espantoso? Esa fue la primera opinión ajena que yo recibí en relación con la posibilidad de ser padre. Yo creo que eso se puede decir en otras ocasiones de la historia universal. También se puede decir en la Edad Media, ¿cómo quieres tener una familia, tener hijos? Te los van a llevar a las guerras más espantosas de las cruzadas, ¿en qué estás pensando? Pero en cualquier época de la historia podría haber razones para decir, tener hijos, no, hay que hacer otra cosa en el mundo, pero eso no es importante. Ahora, ¿qué sucede en realidad, digamos, pensando en términos psicoanalíticos, en términos de Freud? ¿Qué sucede con la relación que tiene uno con el padre y con la madre? Bueno, según Freud, lo que sucede es que tiene uno una muy mala actitud frente al padre, porque está uno muy enamorado de la madre. Entonces, es amor grande por la madre, que yo lo viví en mi propia experiencia, porque era una madre extraordinaria, y también se tiene, por otro lado,
pues una especie de celos grandes por el padre, porque es el que tiene como más cercanía y más lugar importante con la madre que uno mismo. Entonces no hay lugar para pensar esas cosas cuando uno es joven y no tan joven. Yo creo que esta reunión para hablar del padre y de la paternidad es algo extraordinario, porque no es un tema común del que tengamos siempre ya una respuesta muy clara. No, habría que pensar muy originalmente, como hizo Ricardo, irse hacia el pasado y decir, bueno, ¿cómo viví yo? ¿Qué me pasó? ¿Qué envidia con tantos padres, Ricardo? Gracias, profesor. Gerardo. Gracias. Híjole, pues a ver, yo nunca me había planteado esas respuestas, ¿no? De entrada. Yo vengo de padres divorciados desde muy chicos, se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Mi papá tuvo cáncer en esa etapa, murió cuando yo tenía 19. Digamos que la figura paterna más presente que tengo y para mí la persona más influyente en mi vida fue mi padrastro, que lo conozco desde que tengo 6 años. Con mi papá tuve una muy buena relación, digamos, en su última etapa, aunque también, y tampoco me duele reconocerlo, mi papá era alcohólico, ¿no? Derivado de pues, toda su, digamos, de la enfermedad que tuvo y demás. Literalmente fue un ensayo clínico en la Universidad de Stanford, que le compró muchos años de vida, ¿no? Y después, cuando conozco a mi novia, a la mamá de mis hijos, y a mi ex suegro, lo tengo también como una figura paterna, ¿no? Y la verdad es que yo nunca me he planteado nada en mi vida. Yo voy recorriéndolo sobre la marcha. Soy de los que decido, actúo y de repente me paralizo de decir, chin, ¿qué hice? ¿No? Y me pasa constantemente a lo largo de mis 50 años de edad. Y nunca me lo planteé. Y yo creo que yo he ido aprendiendo sobre la marcha acerca de la paternidad, de cuál es el rol real del papá, ¿no? Porque muchas veces eres el proveedor, ¿no? O muchas veces eres el que acompaña o el que educa y tienes que estar pivoteando en los roles, ¿no? Mi paternidad cambia por completo a partir de mi divorcio hace 6 años, en donde yo entiendo que mi rol de ser el educador tiene que ser más el que acompaña, ¿no? Porque yo creo que uno de los éxitos en la paternidad es que mis hijos quieran pasar conmigo cuando sean adultos. Y si yo me dedico en la etapa adolescente a ser el educador que no está presente porque está divorciado, pues no van a querer estar conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo los acompaño y cómo los guío a transitar la adolescencia, a transitar la vida adulta? Y además con la complejidad de que uno es autista, con altas necesidades de apoyo, y Inés, mi hija, tiene una condición que se llama X frágil, que es la primera causa genética heredable de discapacidad intelectual, ¿no? Y asociada al autismo, tiene una discapacidad intelectual muy leve. Pero ante ese, digamos, reto, ¿no? Pues yo he aprendido sobre la marcha y todos los días aprendo algo para intentar al menos ser la mejor versión de mí mismo para mis hijos y acompañarlos. El tema de la relación de las hijas con el padre y de los hijos varones con el padre siempre es distinto, ¿no? Las niñas son las princesas, las reinas del papá, ¿no? Es una admiración y es un cariño diferente. Yo lo he visto, pues en las familias con las que yo convivo, pero la exigencia que luego los padres tienen sobre los hijos varones, el amor se puede ver ahí medio diluido o disfrazado. Esto ahorita me hiciste pensar en esto de cómo acompañar, ¿no? Y cómo educar. Ustedes, al ser hijos varones, ¿sintieron en algún momento que había una diferencia, por ejemplo, de cómo eran tratadas sus hermanas, si es que las tenían, o primas, por ejemplo, con sus papás, a cómo fueron ustedes educados como hombres? Esa relación de padre con el hijo puede ser incluso un poco de carga para el menor y generar un distanciamiento, o es eso que me hace admirar a mi papá y decir, tiene razón, me duele lo que me está diciendo, pero quiero que me admire, ¿no? Quiero ganarme su admiración y es a través de cómo voy a llegar a su amor,
No sé cómo, Ricardo, cómo tú Con lo nueve, viste. con nueve, creo que con 9 papás tienes que quedar bien con todos. Sí, con 9 hermanos, 5 pero papás, 9 hermanos. creo que es el indicado para responderla. Sí, además siendo el noveno, sí había una diferencia en el trato de mis papás entre los hombres y las mujeres. Yo creo que particularmente conmigo, porque era el noveno. Mucho más libertad, mucho más tranquilidad. Yo creo que mi mamá no se enteró ni quién me enseñó a caminar, ni quién me enseñó a... Porque además vivíamos yo decía, la familia de su hermano y la familia de la hermana de mi mamá. Entonces era un condominio horizontal con 17 primos. Y yo era el 16, el 16avo, entonces era toda una comunidad, ¿no? Era crecer en una comunidad. Pero sí había un trato diferenciado, y yo creo que ahora también. Y respecto de mí y mis 3 hijas y mi hijo, pero por razones distintas, ¿no? Sí creo que cuando nacimos nosotros era un tema más de una tradición de trato diferenciado hacia los hombres y las mujeres, ¿no? Lo que les toca a los hombres, lo que les toca a las mujeres, ¿no? Las tareas de la casa eran mucho más puestas en las mujeres, en los hombres no. Había distintos tipos de libertades. Eso sí lo vivimos, y luego yo lo he platicado con mis hermanos, mis hermanas ya mayores, pero con mis hijos y mis hijas, perdón, y mi hijo, sí lo que veo es que la situación a ver, voy a poner voy a contar una anécdota y me regreso para explicar esto. Un día estaba platicando con 4 amigos del kinder y platicábamos de la inseguridad en la ciudad, y 3 de ellos decían, no, la ciudad está bastante tranquila, es muy vivible, una buena percepción, y otros 2 decíamos, no, claro que no, o sea, aquí no puedes estar tranquilo. Y luego fui ese fin de semana a una comida y éramos otros 5 amigos, y 3 decían igual, la situación está muy bien, y otros 2 decíamos no. Había, lo que encontré es que todos los que decíamos que no teníamos hijas, y todos los que tenían que sí, tienen hijos. Entonces la preocupación que hay en una ciudad, en un país como este, sobre las hijas y los hijos es súper distinta. Y yo, además, que trabajé muchos años en derechos de niñez y adolescencia, y que veía todos los días los indicadores de feminicidios infantiles, de abuso sexual infantil contra las niñas, bueno, sí, un horrorizado todo el tiempo por eso, ¿no? En eso sí ha habido una situación distinta que hemos tenido que ir trabajando, afortunadamente muy dialogada con ellos, ¿no? Y con ellas, sobre las condiciones y los porqués. Y también siempre tratando de hacer, de superar esa visión tradicional de mis papás, porque yo creo que todas las personas nos educamos en el machismo, ¿no? Podemos irnos reeducando hacia la igualdad, pero nos educamos en una sociedad machista. Nadie en este país, yo creo que ni siquiera en Dinamarca o en Noruega, nacimos bajo el ámbito del machismo, y hay que descubrirlo, hay que ver cómo son tus resortes, cuál es el tipo de relación y de visión que tú tienes respecto de las diferencias de espacio, de cupo, de posibilidades de seguridad entre hombres y mujeres, e irlas trabajando todo el tiempo, ¿no? O sea, una vez escribí un artículo que se llamaba, sobre mí mismo, que se llama Reeducar al macho de closet, ¿no? Y eso trataba de expresar cómo mis hijas me van reeducando en este sentido. Qué interesante eso de macho de closet, luego compártenos esa publicación, ¿no? Gerardo, ¿y para ti cómo es esto? Porque bueno, además aquí hay un ingrediente, como nos compartías, y te agradezco mucho que lo pongas en la mesa, este ingrediente de tener una discapacidad o de tener algún síndrome, que eso hace que la situación sea particularmente diferente de los padres que tienen hijos que no tienen ninguna neurodivergencia. ¿Cómo es en tu caso esta experiencia entre tus hijos varones, tu hija, entiendo que es una, y esta relación con ellos? Pues mira, se construye día con día, ¿no? Yo creo mucho en esta teoría del vínculo, en donde entre yo y mi hijo, entre yo y mi hija, hay algo que hay en medio que se llama un vínculo que tenemos que nutrir los dos, ¿no? Las dos partes, ¿no?
Por un lado. Por otro lado, creo que todos crecíamos o todos crecemos con la necesidad de validación del padre, ¿no? Además del amor de la madre. Y eso provoca muchas veces estar buscando la validación constante en el entorno, ¿no? Nadie estamos preparados para ser papás. Conozco a muy pocas personas que realmente digan, yo cuando decidí ser papá estaba 100% preparado, ¿no? Dicen que los hijos son los grandes maestros, siempre. En mi caso, y a mí como me gusta verlo, es que la diferencia entre unos hijos neurotípicos o hijos con alguna neurodivergencia es que son los grandes maestros, pero que no vienen a enseñarnos. Vienen a que les aprendamos y estamos dispuestos, ¿no? Porque es la paternidad llevada al extremo, que son los mismos desafíos que puede tener la paternidad, pero exacerbados obviamente por una condición, ¿no? Porque, por ejemplo, con Álvaro hay una falta de reciprocidad social por falta de habla. No es que no me entienda, porque me entiende todo, pero es que él no me puede expresar, entonces yo tengo que mapearlo, ¿no? Con mi hija, pues es un acompañamiento permanente en el manejo emocional, porque por su condición hay veces que le cuesta mucho trabajo entender lo que está sintiendo, ¿no? Y creo que cuando yo evalúo todo esto y lo que he aprendido es que educamos por tres principales razones, ¿no? O en un marco de referencia. Educamos por venganza o por compensación, ¿no? Y ahorita voy a la tercera. Y por venganza no es de la connotación negativa, sino a mí me educaron así, yo hago esto, ¿no? Pongo un ejemplo muy radical. A mí me alineaban los chakras con una chancla, pues yo voy y alineo las chakras con una chancla, ¿no? No pregunto. O lo radicalizo de, a ver, a mí me daban higaditos encebollados y no me paraba de la mesa que te los comas, vas y te los comes, ¿no? A eso me refiero por venganza, ¿no? A veces, no cuando es a fuerzas, ¿no? El que tiene el trauma con eso soy yo. Exacto, ¿no? O luego por compensación, como no tuve te doy, como a mí me faltó yo te doy. Y pocas veces educamos en lo que ellos necesitan, ¿no? Que es muy distinto. Y esa lectura es muy difícil hacerla. Acabas de llegar a un punto clave que yo creo que los de nuestra generación tenemos mucho en la conversación. Y entendemos mejor que mucho en antes. No repetir las historias. Y no sé si están ustedes de acuerdo, pero en entrevistas, charlas que uno ve, en algunos reportajes, se habla mucho de cómo hemos cedido a esta rigidez de la educación y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente, de pocos compromisos, poca seriedad, respeto a los padres, como la gente joven a lo mejor ya no fue educada como nosotros, de respetar a nuestros mayores, en hablar de usted, pararnos cuando llega alguien, o sea, ciertos detalles. Pero justo lo que acabas de mencionar es muy importante. ¿En qué momento, en tu experiencia personal, dijiste, ok, ubico esto que me hacían a mí, yo voy a tratar de ajustar, a calibrar a mi familia, pero desde otra forma, otra desde manera? Otro lugar. ¿Cómo permanentemente? fue eso? Permanentemente, todos los días. Yo crecí en una familia, deja tu machista, yo digo matriarcado total, ¿no? O sea, mi bisabuelo fue general de división, mi bisabuelo materno. Mi abuelo materno, literalmente su nana fue un sargento, literalmente. ¿Qué podemos esperar de mi mamá que crece en ese entorno? Con la mirada, te acabas los higaditos encebollados, no te paras de la mesa, ¿no? Y estamos con... sí, literal, ¿no? Y creo que caemos en la trampa de repetir los patrones o tenemos la elección de romperlos si estamos conscientes de ellos, que eso es para mí lo más difícil de todo, ¿no? Porque también creo que mucho de... hoy se habla más de trauma, hoy se habla más de salud mental, hoy se habla más de desarrollo personal, que quizá en la época que te toca a ti ser papá, y tenemos quizá otra perspectiva de las cosas. Pero lo que yo creo también es que la memoria es muy poco confiable, porque es las historias que nos queremos contar a nosotros mismos respecto a la experiencia de cómo la vivimos, ¿no? Que no necesariamente está bien, no necesariamente está mal. Y yo lo que creo es que al final del día el juego de la paternidad, el rol de la paternidad es que estás condenado a equivocarte, hagas lo que hagas. Si das, diste. Si no das, hay carencia, ¿no? Si das, hay exceso. Y estamos condenados y tenemos que ir pivoteando y tenemos que ir adecuando las necesidades de acuerdo
al momento de la persona y en el vínculo y en la relación que tú quieras construir. Yo tuve la libertad de hacer lo que se me venía en gana. O sea, literalmente, de entre todo este autoritarismo, decidí cambiarme de escuela en quinto de primaria por mis propias pistolas. O sea, fue de llegar y decir, me cambio de escuela. No pregunté, hice el examen de admisión. ¿En qué cabeza cabe que a un niño de quinto de primaria digan, ok, ¿no? Y esa misma libertad, pues es la que yo he querido transmitir a mis hijos, bajo el respeto absoluto, bajo la empatía, la comprensión y la generosidad, que al final del día mi trabajo en Iluminemos con otros papás y demás, pues me ha llevado a mí al entendimiento de que eso es inclusión, ¿no? Comprensión, empatía y respeto. Y si yo puedo educar a mis hijos a pesar de sus condiciones, en ese marco o con esos valores fundamentales que creo que se han ido perdiendo, pues creo que van a ser personas de bien independientemente de su condición de vida. Muchas gracias. Profesor, ¿usted qué nos puede compartir de su experiencia como padre? Bueno, recuperaría algunas de las ideas que ya han expuesto. Efectivamente, estamos en una historia larga en la que fuimos educados por el machismo. Paradójicamente, esa educación nos la dio la madre. La madre es la que le decía a mis hermanas, párate y atiende a tus hermanos. Ya, mira, ya acabó, llévale, tráele la comida, etcétera, etcétera. Es un ejemplo pequeñito, pero hay mucho, ¿no? Es grande. Entonces, bueno, efectivamente. Ahora, eso lo hemos entendido nosotros, bueno, lo hemos entendido después de mucho tiempo después. ¿Quién sabe qué hubiéramos hecho? ¿Quién sabe cómo habríamos vivido si hubiéramos entendido más? Siempre podríamos decir eso, ¿no? Si yo hubiera entendido más, otro mundo habría vivido. Entonces, es un asunto bastante complejo el tema de la paternidad. Efectivamente, una fuente para adquirir conocimientos como padre es la experiencia con el padre, ¿verdad? Mi padre hacía esto, pues yo voy a hacer esto otro. Yo tuve un padre muy, muy enfermo, que estaba en casa siempre, muy bien, de corbata, de traje, de sombrero, pero no hacía nada más que escuchar la radio y novelas y cosas así. Le llevaba a mi madre muchos años, tal vez casi el doble. Mi madre tenía 20 y tantos años y él ya tenía 50 y tantos. Entonces, mi padre no existía propiamente. Yo no tuve una educación de mi padre, porque no se preocupaba de eso. A la vez que no tuve el cariño que veo que han tenido otras personas con el padre. El padre que da un abrazo y que felicita, eres mi campeón, eres el mejor de todo el equipo, bla, bla, bla. En cambio, sí tuve un gran apoyo, una gran libertad de mi madre. Mi madre confiaba absolutamente en mí porque sabía que yo le decía francamente todo lo que sentía, todo lo que a mí me pasaba. Y entonces eso hizo para mí una vida bastante agradable, bastante bien pensada. Ahora, la pregunta era, ¿cómo ejercer más o menos? ¿Cómo ejercer una buena paternidad? Pues es que no hay manera de encontrar esto ni en los manuales, ni en los tratados de psiquiatría, ni en los manuales de psicología, etcétera, etcétera. No sabemos finalmente cuál sería la manera más precisa para llevar a cabo el gran trabajo extraordinario de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué extraordinario? Porque se trata simplemente de algo excepcional. Se trata de crear hombres. Hemos pasado muchísimo tiempo, hasta ahora mismo, pensando que la educación consiste en llenarle la cabeza al hijo, a la hija, a los alumnos, etcétera, etcétera, de ideas. Digamos, las universidades que quieren destacar en el ámbito de las universidades, se han puesto mucho énfasis en asegurarle a los padres, a los papás, que ellos sí están
dispuestos, listos, capacitados para enseñarle muchísimas cosas a su hijo. Y los padres entonces aplauden mucho, les cuesta tal vez mucho trabajo pagar unas colegiaturas muy caras, pero están satisfechos con eso, porque tienen una idea equivocada del saber, ¿no? ¿Qué le pasa a mi hijo si tiene muchas ideas en su cabeza? Pues no le pasa nada. En cambio, sí le pasaría si tuviera, no muchas, pero algunas ideas bien pensadas acerca de la naturaleza humana. Estamos siendo educadores de seres humanos sin saber mucho qué es un ser humano. Ese es un déficit enorme que tenemos en toda la historia de la humanidad, porque aparece en Grecia como una maravilla eso que se ha llamado el humanismo griego, porque es una educación que sí está pensando en cómo se va a formar un ser humano. No se está pensando en cómo se le va a capacitar, cómo se le va a preparar para un trabajo o para un empleo. No, se está pensando en que se trata de educar. Y educar no quiere decir que el alumno, que el hijo, que la hija aprendan muchas cosas. Educar quiere decir que somos capaces, que podemos en alguna medida importante transformar el ser de ese alumno, de esa hija, de ese hijo que tenemos ahí adelante. Oiga, y perdón que lo interrumpa, es digamos este capítulo de la historia de cómo han sido las paternidades es muy interesante, pero nos gustaría saber usted cómo lo ha ejercido, o sea, en su experiencia tanto con este padre que aún en vida, digamos, de alguna manera usted ya lo había perdido, sí, pero en su experiencia personal, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo ha sido su relación? ¿Y cómo ha utilizado todo este conocimiento tan extraordinario que tiene, pero además sus vivencias personales? Ojalá fuera así, tan abundante, oiga, como parece. Pero ¿cómo ha sido su relación directa? Solamente he tenido una hija. Una hija. Cuando está por nacer, yo estoy fantásticamente emocionado. Yo estoy afuera de la sala del parto, fumo como loco, porque yo fumaba muchísimo en esa época, 3 cajetillas diarias. Entonces estaba yo como loco, porque además se me había acabado los cigarros. ¿Saben qué cosa espantosa hice? Cogí unas colillas de un lugar donde se tiran los cigarros y me las empecé a fumar, porque estaba muy desesperado, porque estaba profundamente emocionado de que iba a tener una hija. Y me parecía muy extraño que todos los compañeros de mi edad, o de edad parecida o mayores, hombres, siempre pensaran en el momento en que iba a llegar un nuevo miembro a la familia, que fuera un hijo, porque yo quiero hacerlo como yo, le voy a enseñar a él todas las cosas que sé y además todas las que no sé para compensarme un poco mis defectos, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante, porque cuando yo sé que va a ser hija, yo estaba enteramente feliz. Y claro, de una manera anómala, porque yo debía haber querido el varón para hacerlo como yo. Y efectivamente fue un premio para mí, porque mi hija, desde el momento en que nace, la disfruto de una manera extraordinaria, y hasta ahora mismo, que tengo 80 años, ha sido para mí la luz más fuerte en mi vida. De hecho, cuando escuchaba yo a mis compañeros de la facultad, del inicio de estudios, que era una cosa muy, muy fuera de lo normal querer tener hijos en este mundo, siempre estuve dudando de qué tendrían en la cabeza, por qué pensaban eso. Ahora sé que en este momento está también de una manera muy importante una especie de creencia compartida, y que es la misma de, sí, vamos a casarnos, pero no queremos tener hijos. ¿Cómo tener hijos? No sé si en el fondo están diciendo, yo no puedo educar, y esa es la verdad, o están diciendo, no, este mundo está muy malo como para tener niños a que existan en estas condiciones, ¿no? Bueno, yo creo que
Yo creo que la Profesor, perdón por interrumpirlo. Nos gustaría que nos platique mucho más de su experiencia como padre. O sea, más que, entendemos esta parte que es muy interesante de la educación y de la educación a los hijos. Pero cuéntenos más acerca de su vivencia. Nos dice que cuando nació su hija fue la luz más grande y es la luz más grande hasta ahora. Sí. Pero ¿cómo ha sido para usted? Siempre fue una familia, los tres. ¿Cómo es que fue este acompañamiento que usted pudo tener con su hija siendo profesor? ¿Era todo el tiempo su asignatura? ¿O cómo es que podía tener esta relación como mucho más cercana con ella? Bueno, yo tuve en un primer momento una relación familiar normal con una esposa, con mi hija y yo mismo. Entonces, yo creo que ahí no había ninguna cosa especial. Hacía lo que todo el mundo hacía, lo que ya se ha comentado, lo que se ha platicado ya en este momento, pues no hay gran diferencia. La diferencia viene cuando yo me divorcio y entonces desaparece la mujer en mi casa y la gran atención que tengo está puesta en mi hija. Y ahí te voy a copiar, Gerardo, una frase que dijiste: cuando uno está en una verdadera decisión profunda de educar bien a nuestros hijos o nuestras hijas, uno quiere producir la mejor versión de uno mismo. Yo creo que una situación como esta nos hace crecer muchísimo, muchísimo. Vamos, yo creo que yo he aprendido, por decirlo así, más con mi hija, en la experiencia diaria, en la experiencia de los años de crecimiento, de todo lo que le iba pasando, que con los conocimientos teóricos acerca de la paideia y la educación, ¿no? Eso, creo que tuve la suerte de tener esa experiencia porque, repito, yo crecí mucho en la comprensión de lo que le pasaba a mi hija y que yo tenía que entenderlo. Para mí hubo momentos muy inquietantes. Yo planchaba la ropa de mi hija, la lavaba y la planchaba. Pues ella era pequeña y hacía muchas cosas. Hacía la comida, ella nada más estaba encargada de tener limpia la cocina, etcétera, pero yo cocinaba tal y cual. Entonces, bueno, era como impresionante para mí cuando un día, fue muy fuerte, cuando un día me entero que está en un momento de menstruación. Y yo no sé nada de eso. De hecho, realmente, cuando mi hija vuelve a ver a su madre, después de muchos años, les reprocha cosas. Pero la cosa fundamental que yo creo, porque no estaba presente, que les reprochó fue: ¿por qué me abandonaste, madre? Me dejaste sin ninguna seguridad frente a mi vida. Yo necesitaba una madre y no la tenía, no la tuve. Mi padre hizo todo lo que pudo y ella me conceptuaba de tal manera que me llamaba Mapa o Pama. Así se hacía bola, no sabía cómo llamarme, pero yo era entre su papá y su mamá. Entonces yo creo que la experiencia que tengo de haber creado a mi hija fue grande. Otro momento de esta paternidad que les puedo comentar es que un día me pregunta, ya más grande, ya casi adolescente, o ya adolescente, me dice: oye, papá, ¿cómo es un beso? ¿Cómo es un beso? Es un beso. Unos labios que se acercan a otros labios. Y es muy agradable, es algo muy agradable. No, pero ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Le dije: mira, no sé cómo explicártelo, pero pon tus manos, pon tus dedos como los míos. Acércalos a los míos. Y así, eso es un beso. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad extraordinaria que es sentir los labios de otra persona en nuestros propios labios y llevar a cabo a través de ese contacto tan insignificante una experiencia extraordinaria de existencia, de amor, de comprensión, de cariño, de compañía. Entonces, pues mi hija fue para mí una gran educadora,
Una cosa, por ejemplo, antes de que nos divorciáramos, ella era filósofa también, entonces teníamos ideas claras respecto a ciertas cosas como, por ejemplo, la educación sexual. Mi hija se bañaba con nosotros, con su madre y conmigo juntos, los tres juntos. Entonces nunca hubo para ella los misterios de la sexualidad, o los misterios que yo tuve respecto a mi padre. Mi padre, como les digo, era una persona adulta, nada más me pedía que me acercara cuando él estaba bañándose, que me acercara para que le tallara la espalda. Pero se supercubría todo el sexo para que yo no pudiera ver su sexualidad. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero así era. Bueno, sí. Y entonces, todavía, y entonces yo pronto tuve la idea de que, bueno, habría que desaparecer con esas ideas tan crueles y digamos, tan causantes de cosas malas, como es una mala comprensión de la sexualidad, que puede echar a perder gran parte de la vida, o a lo mejor la vida entera, ¿no? Entonces, mi vida, ya con mi hija sola, fue extraordinaria. Yo tuve, por ejemplo, en ese momento yo era profesor de la Universidad Iberoamericana, quedó un poco lejos de mi casa, pero yo salía volando en mi coche, muy peligrosamente volando, para llegar a mi casa a comer con mi hija. No podía yo, ni ella podíamos comer sin el uno y el otro. Entendíamos muy bien que era el momento de las comunicaciones, el momento de las quejas, el momento de decir lo que me está pasando. No podíamos perdernos de eso. Bueno, eso ¿cómo lo aprendo? Solamente con mi hija. Claro. De otro modo yo hubiera estado muy tranquilo, porque me consta que muchísimos compañeros de la universidad llegaban a su casa a las 10 de la noche, 11 de la noche, y estaban a las 9 todavía de la noche platicando con alumnos, muy tranquilos, no tenían prisa por llegar a su casa. Eso me parecía monstruoso, ¿no? Claro, no hay una relación tenía ahí. Una necesidad de llegar a mi casa para estar con mi hija. Ricardo, yo creo que estarás de acuerdo, sobre todo por el papel que desempeñas aquí en el CEMEFI, y Marilú, las conversaciones que hemos tenido aquí con personas justo que trabajan en organizaciones, que generalmente nos cuentan esas historias cuando hay algún niño con alguna discapacidad, sobre todo, que los papás son los primeros en desaparecer. Y yo creo que aquí tenemos dos ejemplos, por lo que nos han platicado, que rompen con estas historias que hemos escuchado mucho, donde el rol del padre es el que se planta, el que se queda, ¿no? No sé tú cómo veas estas conversaciones y desde tu paternidad, ¿cómo lo sientes? Mira, nada más una parte estadística. Mencionabas que hay un abandono de parte de los padres, sobre todo cuando hay discapacidad. Alicia Molina, quien seguro conoces, una mujer que abrió mucho campo y mucho conocimiento. ¿Mande? Pionera, sí. En el conocimiento de la discapacidad. Obtuvo una estadística de aquí de parte de del registro civil de la ciudad, donde las personas que tienen, las parejas que tienen un hijo o una hija con discapacidad, se divorcian 100% más que las que no. Llegaban había, ahora ya más o menos es normal, pero hace 25 años había una tasa de divorcio del 50% de las familias en donde había un niño o una niña con discapacidad. Porque la discapacidad rompe un poco la vida. Primero rompe las perspectivas del hijo o la hija que esperabas, y luego rompe las dinámicas que estaban establecidas y exige mucho por un lado económicamente, exige mucho de conocimiento, de capacidades técnicas para gerenciar una situación así, exige mucho emocionalmente, ¿no? Entonces, si la pareja no tiene esas posibilidades de dar un salto completo y juntos a la exigencia, pues yo creo que por eso. Pero también porque hay una visión de que las dificultades familiares le tocan a la mujer. Eso siempre ha sido, México es especialista en eso, y tiene que ver con manutención, tiene que ver con cuidados, tiene que ver con seguridad,
tiene que ver con discapacidad, tiene que ver con todo, ¿no? Hay, por ejemplo, el INEGI dice que más o menos hay como 8% de la población adulta de varones que no tiene y no está buscando trabajo, pero 50% de las mujeres casi que no tiene o no puede buscar trabajo porque tiene tareas de cuidados, ¿no? Esa es lo fundamental en eso. Entonces, evidentemente hay una situación de diferencia grande, pero también cuando hablas de vulnerabilidades, por ejemplo, mi experiencia, yo aprendí, de alguna forma formamos nuestra familia a partir de la relación con niñez vulnerable, no solo con niñez con discapacidad. Yo cuando estaba, mi primer trabajo en el DIF nacional hace 1000 años, cuando entré a la universidad, tenía que visitar entonces casas cuna y casas hogar del DIF en la ciudad, y siempre tenía un espacio para, bueno, no sé, yo me relacionaba con esos niños, regresaba, los veía a veces, luego salían de la casa cuna, iban a la casa a hogar, me los encontraba allá, y yo creo que ahí, por ejemplo, se fue formando una perspectiva para mí de que los niños, aún si no son tus hijos biológicos, importan mucho para cada persona. Y luego me encontré con niñez con discapacidad, porque dirigía yo una organización que tenía básicamente acogidos niños y niñas con discapacidades, con varias discapacidades, ¿no? Discapacidad intelectual todas, pero otras con varios añadidos, y ya casado, decíamos, la relación que se puede hacer con un niño que no nació que no engendramos nosotros, puede ser tan profunda como la que no. Entonces, por eso nosotros hoy día somos padres, madres adoptivos, somos biológicos, y yo creo que yo he encontrado después otras dos formas que existen de paternidad. Una, yo lo digo un poco, la paternidad social, como la que tuve yo de mi padrino, ¿no? Es decir, tú vas paternando también a hijos de tus amigos, de tus hermanos, de tus compadres, ¿no? Y tienen una relación o queriendo, pues, quizá, pero es una forma, digamos, es otro nivel, pero es una actividad de paternaje también, ¿no? Y otra que me parece que es la más necesaria, que es la paternidad estructural. Sí, esa cara que pusiste, sí, ese es un término mío, la verdad. Okay. No es que, pero lo platico con una anécdota que ayer repetía en Monterrey para otros temas, y me parece muy clara, creo que Marilú ha oído. Tengo un amigo que se casó con una chica japonesa, tuvieron un hijo, se divorciaron, ella se fue a Japón con el hijo, y él va a visitarlo frecuentemente, y entonces cuando el niño cumplió 6 años y entraba a la escuela, la primaria, él estaba ahí, mi amigo, entonces estaba muy contento de poder llevarlo el primer día de escuela. El niño dijo que de ninguna manera, que no podía llevarlo, que ya tenía 6 años, era independiente. Le dijo, ¿cómo que independiente? Tiene 6 años, sí, pero aquí, y además la escuela tienes que caminar, tienes que tomar el metro, luego tienes que volver a caminar. El niño le dijo que no, que un niño a los 6 años es allá independiente. Y él le dijo, bueno, vengo de México, y en México los llevamos todavía a la universidad, los seguimos llevando, y bueno, hasta el trabajo. Se trabajan y pasamos por ellos cuando salen del trabajo. Y el niño le dijo, no, pero me puedes ver por la ventana, y dice que veía a los niños y niñas salir de la calle, de sus casas a la calle, al tranvía, hacia el metro, cruzando las avenidas, y que la mamá del niño le dijo que no estaba intranquila, él sí, pero ella no estaba intranquila porque dentro de la casa ella cuidaba al niño solamente, pero afuera de la casa lo cuidaba Japón. Digamos, tener ese paternaje como bien público, porque es colectivo, me parece súper importante. Eso en México no existe. Por eso los niños y las niñas no pueden salir solos a la calle. Nadie en su sano juicio diría que mi hija se vaya en pecero a la escuela a los 6 años, ¿no? Eso
ni a los 15 posiblemente. No, esas cosas no suceden porque no nos hacemos cargo de que, más bien porque por una visión individualista, también cada quien nos hacemos cargo de mi hijo y de mi hija. Y en todo caso, en este segundo nivel, que es el hijo de mi compadre o el hijo de mi hermano, pero los demás, esos sí no son mi responsabilidad, ¿no? Y creo que que esto también viene de una visión machista. A mí me asombra mucho que este concepto del derecho romano que tiene 20 siglos, la patria potestad, el poder del padre sobre la familia, el poder que tenía el padre sobre los bienes, los esclavos, los animales, la mujer y los hijos, y podía disponer de ellos libremente, podía incluso disponer de su vida si él creía necesario, vender a los hijos como esclavos. Eso sigue estando en nuestro, no con esas características, claro, pero sigue estando en nuestro Código Civil, se llama patria potestad, ¿no? Cuando hay un cambio ya en muchos países en donde se dice, no, los padres no tenemos poder sobre los hijos, tenemos responsabilidad, ¿no? Mucho de lo que comentan ustedes, y ahora el término legal en muchos lados se llama responsabilidad parental, ¿no? Tú tienes responsabilidad parental con tu hijo, tu hija hasta los 18 años, no tienes la patria potestad, ¿no? Aquí, como no lo hemos cambiado, me parece que sigue habiendo también esta idea patrimonialista, y como hay patrimonialismo sobre los hijos, tú eres el propietario, digamos, de tus hijos, pues eres propietario de los tuyos y eres semipropietario de los cercanos, pero de los demás que alguien se haga cargo, ¿no? Qué interesante esto que nos compartes, y que además se remite a lo que comentabas al inicio de la diferencia del cuidado de varones y de mujeres, pero por esta cuestión de los feminicidios y de la inseguridad que hay en la ciudad, ¿no? Y teniendo acceso a todas esas estadísticas, también qué sufrimiento. Ahora, a mí me gustaría, Gerardo, que nos compartiste ya cómo es para ti paternar, pero bueno, y por experiencia lo digo también, que esto a mí me resuena. ¿Cómo es cuando estás en un entorno social? Porque esto además pues se recrudece también, ¿no? O sea, no es solo la interacción tuya con tus hijos, sino cómo es esta interacción ya con la sociedad, con la familia, que sin duda es muy diferente ejercer tu paternidad con niños que tienen una neurodivergencia o alguna discapacidad. Uf. Qué gran lección acabas de poner con esa historia de Japón. Te la voy a tomar prestada para muchas cosas. A ver, es muy complejo. Y con el tema del índice de divorcio, en donde hoy a lo mejor socialmente estamos en el 50%, en discapacidad llegamos hasta el 70%, ¿no? Y regresándome un poquito a la pregunta anterior, yo cuando me enteré que estábamos embarazados y que Inés era mujer, fue mi primera camisa rosa que me compré en la vida. De ese tamaño era la ilusión, ¿no? O sea, y me compré 3, ¿no? Y era ya mi vida en rosa, ¿no? Y obviamente pues es la luz de mis ojos, ¿no? Me va a salir un poquito el tema de la paternidad para regresar y para poner un ejemplo de lo que sucede o lo que yo he visto, lo que creo y cómo lo he experimentado. Un alumno neurodivergente con discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo, discapacidad en el aula. No es el problema. El reto o el desafío es que revela las carencias del sistema y las exponencia y las pone a la luz, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar la perspectiva. Con eso lo que quiero poner como ejemplo es que lo mismo pasa en la familia y en el entorno social, ¿no? Revela esas carencias de sentido de comunidad, de sentido de educar en conjunto, de que sean hijos de Japón, que sean hijos de todos, ¿no? Claro. Y se vuelve muy complejo porque hay quien se borra de tu vida por dolor, quizá porque a lo mejor tu experiencia le refleja o le revela cosas que no quiere vivir, ¿no? Por enojo. O por sus propias culpas o por sus propios traumas. Hay quien tú eliges quitar de tu vida también por, vamos a llamarle entre comillas, salud mental, ¿no? Lo platicábamos hace rato cuando llegamos, ¿no? La opiniología y el juicio social al cual estás expuesto, en donde revela, insisto, estas fallas, entre comillas, del sistema, porque
te conviertes hasta cierto punto en un foco de atención de lo que debieras hacer, ¿no? O sea, creo que el ser humano somos los mejores jueces cuando se trata de los demás y los peores cuando se trata de nosotros mismos, ¿no? Que ese es para mí el problema principal. Entonces vives vamos, yo creo mucho que una condición genética pone el techo, pero el entorno pone la experiencia, ¿no? Y a veces esas experiencias no son tan favorables por la opinología, por el juicio social, por el es que deberías de hacer, oye, me enteré de esto. Contan el diagnóstico, llegan a tus manos comentarios que yo creo que pueden venir muy intencionados, pero al mismo tiempo quizá la otra persona no se da cuenta que, entre comillas, del daño que te puede estar haciendo. Pongo un ejemplo radical, ¿no? Acabo de leer un artículo que la ingesta de brócoli produce no sé qué, que estimula el neurodesarrollo en los niños y que con eso se cura. ¿Y qué? Voy a poner una granja de brócoli, para licuado de brócoli todo el día, ¿no? O lo llevo todavía más al extremo. Deberías de comprar un perico y darle de comer de la cáscara de la semilla de girasol que se come, dásela a tu hijo, porque leí en un portal de esoterismo que eso le iba a ayudar al lenguaje. Ojalá fuera ese el caso, que dándole un chorro de brócoli, un chorro de semillas hablara, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo radical, ¿no? Pero real, o sea, porque son historias que a mí me pasaron y que compartimos muchas veces ese juicio, deberías, ¿no? Totalmente. Juicio. Porque se exacerba mucho y revela esas fallas de los sistemas, ¿no? Difícilmente amigos pueden entender la dificultad de ser padre o madre de una persona con una discapacidad o con una condición del neurodesarrollo. Nosotros mismos como familias tendemos mucho a aislarnos por ese juicio social, también por esa culpa que muchas veces cargamos, por ese dolor profundo que muchas veces tenemos, en donde decidimos aislarlos tanto de la familia como de tu propio entorno más cercano, de tus propias amistades, ¿no? Porque es muy difícil que lo entiendan, ¿no? Y yo digo que es como un duelo, una pérdida, ¿no? No hay quien llega y te dice todo va a estar bien. Hay quien llega y te dice, oye, si necesitas algo aquí estoy. Hay quien llega y te dice, en este momento voy para allá si quieres hablar, ¿no? Pero hay también quien te dice, no hombre, no te preocupes, esto nos pasa a todos, ¿no? O va con su opinión en ese momento que tiene una carga emocional muy fuerte, que en este caso, cuando hablamos de altas necesidades de apoyo, cuando hablamos de discapacidad, en entornos, digamos, quizá más complejos que otros, pero en esa carga emocional que es permanente y que es así, ¿no? Y yo cuando esa experiencia la trato de integrar en mi vida, a través de las historias que escucho, a través de mi propia experiencia, yo lo que me doy cuenta que muy pocas veces volteamos para nosotros mismos como personas, sea como padres, sea como familia, sea como amigos, para nosotros estar más presentes, más conscientes, para poder acompañarnos en comunidad, ¿no? Y por eso son tan importantes las redes de apoyo que conformamos los padres, ¿no? Porque no tenemos esa red de apoyo en la escuela, de los papás, de vamos a hacer el domingo, a hacer una carnita asada y la fregada. No lo vives, ¿no? ¿Con quién lo vives? Con quien tiene una experiencia similar a la tuya. Claro, imagino lo que estás diciendo. Dejas de perder invitaciones a comidas con tus amigos, con tu familia. Dos veces a lo mejor no vas y a la tercera dicen, ¿para qué lo invitamos si nunca viene? No, exacto, bueno, no vienen, pero también o no te invitan porque saben que es un reto el hecho de que, oye, es que su hijo se porta muy mal. Y no es que se porte muy mal, es que tiene una condición. Uno mismo, ¿no? También prefieres, ante este juicio tan fuerte, uno mismo también se aísla, ¿no? ¿Sí? Dices, prefiero no compartir, prefiero no ir. O no entienden muchas veces el hecho de decir, yo a este cuate le cambio la rutina, o no le doy el medicamento a la hora que se lo tengo que dar, o le cambio un poquito la rutina del entorno y demás, y me causa un problema, entonces prefiero no ir, sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Y la otra parte, familia, amistades, pues quizá no la pueden entender porque no lo viven igual. Claro, sí, y entonces muchas veces quedes como, ay, es que es el ojalá que nunca viene, es el que siempre se corta y demás, pero no vemos más allá porque tenemos mucho juicio. Y en el espacio público, restaurantes, tiendas, vía pública, parques, esto imagínate, o sea, llegamos como cualquier público a un restaurante, no tengo referencia de quiénes están ahí,
¿no? Y veo algo Y totalmente de repente disruptivo. algo está sucediendo, ¿no? Y es esta falta de información que hemos tenido desde nuestra crianza, todos hay diferentes personas, todos diferentes tipos de familias, en fin, y tenemos que ser respetuosos, ¿no? No sabemos qué pueda estar sucediendo, pero estamos señalando. Es que nunca no educaron bien al sabemos. niño, es un berrinchudo, no sé, lo que sea, ¿no? Sobre todo del Asperger y del autismo en particular, que son... Discapacidades invisibles. Sí, son invisibles. Y bueno, pues el juicio está ahí muy presente porque no vemos qué hay más allá, ¿no? Entonces sí es muy fuerte en los establecimientos De ahí también. nace Iluminemos por el autismo, de ahí nace lo que a mí me transforma mi vida. Digo, a mí no me cambió la vida tener un hijo con autismo o tener un hijo autista, me cambió la vida decidir y hacer algo al respecto, ¿no? Y lo vivo por una experiencia personal que casi terminó a golpes al subirme a un avión, ¿no? Porque mi hijo gritó y al tipo no le pareció en la fila, ni siquiera dentro del avión, ¿no? Y de ahí, de mi frustración, de decir que por un lado fui incapaz de decir, oye, tiene autismo, y ya, ¿no? O incluso de tumbarle 2 dientes, si fuera necesario, ¿no? De ahí nace Iluminemos, ¿no? Por un lado. Y hay un video que a mí me vuelve loco, que circula mucho en redes sociales, de cómo tendemos a opinar lo que desconocemos, ¿no? Y el video es maravilloso porque te pone una escena de una niña con una persona adulta en una heladería. Y está como que teniendo una crisis, como que se está comportando mal, y la señora de al lado llega y dice, dale una nalgada, y de repente el video pone 15 minutos antes. Esa señora está recibiendo una adopción a esa niña y la señora le está diciendo, te invito a un helado, ¿no? Otra escena, viene un cuate en un coche, se le va medio el coche, el tipo de atrás le viene mentando la madre, le avienta el coche, se le cierra, le rebasa, se la mienta, bum bum, 15 minutos antes. Ese señor se estaba despidiendo de su esposa en el hospital porque se estaba muriendo, ¿no? Entonces tendemos a juzgar porque no sabemos, y yo creo que no es tanto la falta de información, sino la falta de empatía. Sí. Tenemos que llegar a este ideal de Japón te cuida, tendríamos que llegar a todos cuidamos, ¿no? Eso sería lo maravilloso. Creo que todos hemos visto en algún momento de nuestras vidas la clásica película mexicana, sobre todo en blanco y negro, donde hay historias en una casa, es un caos y pasan siempre cosas con los hijos, y la frase de la mamá es, cuando llegue tu papá le voy a decir qué hiciste, no hiciste, cómo te portaste, pasó, sucedió. Y quiero que brevemente cada uno nos comparta, justo para poder cerrar esta conversación, cómo sienten su paternidad mirando esas películas y diciendo, bueno, ya nos compartieron cómo son ustedes como padres, pero la intención de mi pregunta es, yo no soy el padre que va a recibir esa información para castigar, ni para traer nada más el dinero, ni para hacer esto del proveedor y el ejemplo y querer que yo sea, pues justo es el reflejo del padre perfecto y vengo aquí a poner orden a la casa, ¿no? Creo que las paternidades ahora han cambiado mucho. Bueno, aquí hemos tenido estos ejemplos maravillosos. Exacto, entonces, desde esta visión que tenemos del típico padre mexicano, de estas películas o de las telenovelas que hemos visto, con las que hemos crecido casi, ¿cómo ven, por favor, cada uno de ustedes, cómo están las paternidades actualmente, desde ustedes hasta cómo lo estamos viviendo en el mundo? Híjole, a ver, ya tengo en la cabeza a Pedro Infante, pero ya me lo voy a quitar. Pero Torito. Pero tengo en la cabeza dos leyes que expresan muy bien lo que dicen las películas. Las películas en realidad estaban expresando la cultura mexicana, no estaban haciendo una expresión fantástica de otra realidad. Y hay dos en particular. Uno es casi todavía hasta esta década se está terminando de homologar en todos lados el tema de la adopción plena. Existía en México solamente lo que se llamaba la adopción simple.
La adopción simple era un tema de que si tú adoptas un niño o una niña, o una pareja, ustedes son papás de ese niño, pero los hermanos no son sus hermanos, la familia no es su familia, no es heredera, no tiene derechos, ¿no? Jurídicamente. Eso estuvo. Todavía hay unos estados en donde está presente, ya está en la adopción plena en todos, pero eso era la dinámica que, por cierto, una organización civil fue haciendo la chamba para cambiar en todos los códigos civiles del país. Pero te expresa una cosa, ¿qué es lo más importante en esa relación? El papá y la mamá, o sea, los adultos son lo más importante, y por eso el entorno, no es el niño, ¿no? El niño es un tema adjetivo, e incluso había antes la posibilidad legal de que devolvieras, ¿no? Bueno, ahora hay una penalización, pero todavía pasa en esos, ¿no? Una devolución por cuando hay una adopción, pero eso tiene que ver con una visión patrimonial, sí, son parte de mi patrimonio y pueden o no afectar mi vida de adulto. Y hay otra legislación en donde ustedes saben toda la dinámica, toda la polémica que ha habido en los últimos años, poco menos ahora, pero sobre la interrupción legal del embarazo. Entonces, el aborto cuando estaba prohibido en las 32 entidades federativas del país, casi en todas estaba permitido por cuestiones de honor. ¿Qué es cuestiones de honor? Que la familia se sienta afectada porque su hija está embarazada. Si es por violación, no. Si es por malformación, no. Si es por peligro de salud, no. Porque además, violación, malformación, peligro de salud afectan a la niña, pero el honor es para los adultos, ¿no? Y eso estuvo presente muchísimo. Ahorita todavía hay cuestiones que en la legislación que son para protección del honor de los adultos. Entonces, esto de las pelis estaba expreso también en el marco legal, así funcionaba, y además funcionaba así y nadie lo sabía, pero todo el mundo lo usaba cuando necesitaba usarlo. Sí creo que eso lo que pone en cuestión, entre muchos otros ejemplos, es qué tipo de relación tenemos nosotros y los hijos, ¿no? En cuanto a los niveles de libertad, los niveles de responsabilidad, los niveles en donde somos iguales, ¿no? En donde tenemos diferencias y qué tipo de diferencias. Y yo quiero contar rapidísimo, tengo un grupo que se inició hace como 7 años, en donde somos un grupo de papás y mamás, somos 8 papás y mamás que tenemos 12 hijos, ya digamos entre 20 y ahora 32 años más o menos, y una vez al mes nos sentamos a dialogar, ¿no? Y nos sentamos a dialogar de todo lo que no hablaríamos directamente cada quien con sus hijos o sus hijas, ¿no? ¿Qué piensa mi hija del aborto? ¿Qué piensa mi hija de la democracia? ¿Qué piensa mi hija de la economía? ¿Qué piensa de muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas, todo lo que se nos ocurra. Ha sido increíblemente rico, ¿no? Increíblemente rico, sobre todo, bueno, no solo abrirnos, dialogar, tener una forma de paternaje distinto ya con los 12 y no nada más con los míos, sino el aprendizaje de tener relaciones horizontales, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a relaciones horizontales. Aquí nos lo dijo una compañera cuando entró a trabajar, colega de Marilu, Pau Botella, que cuando entró hablábamos de ellos que acaban de salir de la universidad y cuáles eran los cambios más grandes. Bueno, hablaban de aquí las cosas son procesos permanentes y en la universidad todos son trabajos y materias que acaban. Acá las cosas que haces tienen efectos en la vida y en la otra pues repruebas la materia o la pasas y ya. Pero una que me sorprendió mucho dijo, es la primera vez que estoy en un espacio donde hay relaciones intergeneracionales. Un espacio en donde yo tengo colegas de 70 años y siempre los adultos fueron para mí autoridad. Fueron el maestro, el papá, el tío, siempre fueron autoridad. Y cuando llegas a trabajar y todo el mundo tiene muy distintas edades, es el primer espacio intergeneracional en el que yo estoy, ¿no? Entonces, creo que hacer el aprendizaje
un poco de la horizontalidad, de la igualdad, el respeto a la libertad. Yo creo que para mí y para mi mujer también es lo que más nos cuesta, ¿no? Todo lo más, la vida tiene 1000 complicaciones, el país tiene 1000 complicaciones, las chambas tienen 1000 retos, pero poder seguir encontrando esta manera de acompañarles en la libertad, yo creo que es la parte más complicada. Eso sí sigue siendo prácticamente de todos los días, ¿no? No, sin duda. ¿Hasta dónde? Por favor. Yo creo que lo decía Ricardo muy bien, ¿no? O sea, ese tipo de contenidos al final del día revelan el momento cultural histórico que se vive, ¿no? Y demás. O sea, nadie se inventa esas historias, las cuentan porque existen, no es ciencia ficción, ¿no? Y eso obviamente da una realidad, triste no, realidad, ¿no? Y yo creo que la historia la debemos de juzgar entendiendo su contexto y momento histórico, porque a toro pasado es muy fácil opinar, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Pues sí, si nos vamos a la época de los gladiadores, pues probablemente hoy lo vemos y decimos esto está mal, ¿no? Pasa con muchos temas. Yo creo que se tiene que ser muy cuidadoso en el juicio que se hace si no entendemos el contexto y el momento histórico de esas cosas, ¿no? O de las culturas. O de la revelación de las culturas a través del cine, por ejemplo, pero forman narrativas sociales y son contenidos que consumimos que nos van educando a nosotros a nuestro actuar, ¿no? Entonces yo creo que sí son revelatorios y que afortunadamente empezamos a entender de una manera distinta, ¿no? Yo lo platicaba hace no mucho tiempo con mi mamá, que le dije, ¿qué hubieras dado tú por tener la relación que tienes conmigo con tu mamá o con tu papá? Una relación de diálogo, de apertura, en donde podemos tocar cualquier tema, porque nos hemos acostumbrado a ello y nuestra propia experiencia de vida nos ha llevado a ello. Y yo creo que eso es enriquecedorcísimo, el poder tener las conversaciones que creemos que pueden ser incómodas, pero que pueden ser sumamente revelatorias, si somos capaces de integrar perspectivas, no de defender nuestras propias narrativas, ¿no? En ese grupo que dices, en tu relación con tus padres hoy en día, ¿no? Si tienes la fortuna de que vivan, y que todo eso al final del día, pues nosotros creo, y el rol más difícil como papá es estar consciente de todo ello, pues para no educar desde esa carencia, desde esa venganza, desde esa compensación, desde ese trauma que todos los seres humanos tenemos, y esas huellas de abandono y heridas de la infancia y todos, que todos absolutamente tenemos. Eso es, ¿no? Psicología y desarrollo humano 1, ¿no? Y creo que es donde tenemos que estar muy conscientes de no cometer los errores del pasado y que estamos cometiendo nuevos. Y que la historia va a ser la que nos va a juzgar, de si mucho libertinaje en vez de libertad, de si mucha confianza en vez de respeto, no lo sé. Yo al final creo que, y con eso ya me callo, pero yo al final creo que yo por lo menos en mi rol como padre intento ser la mejor versión de mí mismo, y digo intento porque a veces no lo soy, hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Nadie estamos condenados ni exigidos a dar más que eso, y ser lo razonablemente responsable para tomar las mejores decisiones en la educación de mis hijos. Muchas gracias, Gerardo. Profesor, ¿usted qué nos puede comentar? Bueno, hay muchos temas que comentar, pero se me ocurre que es necesario volver a lo que había yo mencionado, es decir, ¿qué es educar? Si no entendemos bien esa idea, esa experiencia, pues estamos hechos bolas, porque entonces la educación, primero la educación que recibimos, quién sabe cuál es el origen, o quién sabe cómo se origina, tal, pero y también cómo la recibimos nosotros, cómo entendimos, porque era educación que venía de los padres y no confiábamos a veces siempre en lo que los padres decían. Entonces, hay un déficit enorme, grande, mundial, en la idea de educación. Repito, la idea de educación es una transformación del ser, no es llenarle a la gente la cabeza con muchas ideas brillantes y lecturas maravillosas, no, es transformarlo. Y transformarlo quiere decir eso, que sea capaz un día de irse solo a la escuela a los 6 años de edad.
¿Entiendes? Esa es una transformación. Esa educación que es extraordinaria, que es un ejemplo japonés maravilloso, pues eso es lo que pasaba en Grecia. La educación era comunitaria. Se educaba al sujeto para que fuera un miembro digno de esa comunidad. Y digamos, así, para hacer mucho énfasis, pero era una comunidad. Nosotros la idea de comunidad nos suena, como estamos viéndolo ahorita, nos suena como 3 o 4 amigos o más, y ya no tenemos otra experiencia de comunidad. Y entonces pues, no tenemos experiencias comunitarias. Por ejemplo, la educación en este momento en México, bueno, ¿qué está pasando? Pues que hay mucha tensión por parte del que está en la dirección de las escuelas, de la corrección de las escuelas, a limpiarlas, a que todos tengan buenos servicios de limpieza, que funcione el baño, que tenga buen ambiente con plantas, bla, 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 bla. No se trata de eso cuando hablamos de educación. Se trata de que entendamos que tenemos una tarea impresionante, que no es nada más de los padres, es de la propia humanidad, que es la de educar a la humanidad, ¿no? Y otra vez, ¿qué entendemos por educación? Bueno, tenemos que entender que el ser humano es un ser natural, biológicamente hablando, pero que hay algo que se llama, en griego se llamaría physis, esa es la naturaleza, physis, esto es physis, pero hay otra cosa que es paideia, y eso que es paideia es educación. Y la educación, desde hace siglos, en Grecia está entendida como eso que transforma la naturaleza. Así de sencillo. Entonces no tenemos esos conocimientos mínimos. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos una idea de lo que estamos haciendo educando? ¿Queremos buenas escuelas limpias, ricas? No, queremos que funcione muy bien la acción educativa, que consiste en que el otro adquiera una nueva manera de vivir. Antes era muy claro, por ejemplo, en la universidad, los universitarios que estudiamos en universidades, era muy claro que los universitarios eran personas bastante decentes, bastante bienvenidas en la sociedad, pero no por lo que muchos pueden creer que eran muy sabios, ¿no? Ya sea en Derecho, o en Medicina, o en Historia, todo eso. No, es que la universidad les enseñó a pararse en el mundo de otra manera. Y pararse en el mundo de otra manera quiere decir en pensar qué es la justicia y qué es la injusticia y cómo la podemos evitar, qué es ser humano y en qué consiste eso que se llama moralidad, en qué consiste la educación moral, eso que hablábamos así ya como algo que pasaba, sí, la educación moral comienza en el hogar. Pues sí, pero ¿cómo comienza? Comienza con un no se hace. Eso no se hace. Nosotros ya no tenemos quien nos enseñe. Eso no se hace. Que es parte, digamos... Y que nos lo llevemos hasta el final de nuestra vida, ¿no? Claro, que es... Y entonces es parte de la función de un padre, fundamental, ¿no? Claro, fundamental. Sí. Y con ese añadido maravilloso, podríamos tener mucha claridad por estas cosas que estamos platicando y que son muy penosas, como la mala comprensión, como la falta de libertad o el abuso de libertad, porque como hay libertad, pues cada quien puede opinar lo que quiera, y entonces si yo puedo opinar lo que quiera, pues yo te puedo decir, oye Gerardo, tú no mencionaste esto y esto, pues te quedaste corto en tu discurso. No es así la cosa, ¿no? Entonces sí necesitamos un movimiento mundial, ya ni siquiera por país, es mundial, porque la crisis que tenemos es mundial. ¿Y en qué consiste esta crisis? En que estamos viviendo un proceso de deshumanización espantoso. Pues hay mucho por hacer. Muchísimo. Y lamentablemente se nos pasó el tiempo rapidísimo. Y Marilu, yo creo que esta charla que hemos tenido hoy, que viene desde lo más profundo y sobre todo cuando a los varones nos cuesta más trabajo externar, ¿no? Porque, como les decía yo al principio, generalmente a las niñas les dan a su primer bebé es su muñeca. Pedro Infante
No, exactamente. Y yo quiero permitirme, porque quienes en estas épocas, sobre todo el Día del Padre, pues no tenemos a quien decirle o festejarle, que este sea nuestro festejo para ustedes del Día del Padre, agradecerles. Tú tienes muchos a quien festejar. Muchas gracias. Pero de verdad, desde nuestro lado, dedicarles este espacio, agradecerles por honrarles también, honrarles como padres y como hijos y como varones que ocupan tienen un papel fundamental en nuestra sociedad, en nuestras familias, para poder hacer de México un Japón en donde todos podamos cuidarnos, que esto nos toca a todos, ¿no? Pero qué importante esto que comparten y esto que comentan. De verdad que mi agradecimiento profundo por este espacio tan hermoso, que creo que es muy importante además también socializar todas estas cosas que ustedes nos han compartido. Bueno, a mí si me permiten, yo se los voy a voltear y les voy a decir, el agradecimiento se los damos a ustedes, porque de estas cosas no se hablan. ¿Dónde se plantean este asunto? Pues es justo esa la intención. ¿Cuándo en nuestra vida nos habían preguntado cómo has vivido tu experiencia de paternidad? Siempre estamos para presumir luego lo del trabajo más que eso, ¿no? Y de verdad, este espacio va dedicado justo a ustedes y seguramente a muchos papás que nos están viendo allá, que se van a sentir identificados, que hoy son la cabeza y están solos con los niños por diferentes circunstancias y diferentes motivos, o habrá aquel que le haga reflexionar y decir, tengo que cambiar, ¿no? Marilu. O lo estoy haciendo muy bien, ¿no? También, o aquí hay un modelo, aquí hay muchos, diferentes, y les agradezco mucho porque la idea era esa, mostrar diferentes experiencias de paternar. Y agradezco mucho la sinceridad y el que ustedes pongan en la mesa cómo ha sido para ustedes tanto ser hijo como ser padre, porque viene de la mano, ¿no? Por una u otra razón, como nos lo comentabas, Gerardo. Y pues nada más que eso, agradecerles, porque creo que sí, aquí nos llevamos mucha telita de dónde cortar con estas experiencias que ustedes nos han compartido, y pues reiterarles a todos la invitación para que nos sigan, para que escuchen estas historias. Y bueno, pues... feliz Día del Padre hoy y siempre, porque siempre tiene que ser así, son papás de todo el año. Así es. Y recuerde que Historias detrás de las causas está en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a Roberto, gracias a Casa Semefi, estamos aquí en este espacio. Sobre la maravillosa experiencia de ser abuelo. Ok, haremos uno. Como nieto. Okay. Qué maravilla. Pues tomamos esa sugerencia y nos la llevamos de tarea. Muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes. Esto fue Historias detrás de las causas, charlas con expertos en filantropía sobre las vivencias que marcaron su camino y su visión profesional para ayudar a otros. Historias que inspiran.